Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Esta semana se llevó a cabo la conferencia de Carilec, la cual contó con una gran participación tanto de empresas locales como también de empresas que vienen del exterior, quienes compartieron sus ideas en cuanto a los sistemas eléctricos y de distribución de energía. Al final, todos disfrutaron de una gran recepción junto a los anfitriones, quienes en esta oportunidad fueron El Mar, con tonadas locales y un gran ambiente. Durante la conferencia que se llevó a cabo en esta semana Carilec, diferentes empresas alrededor del mundo se dieron cita para así compartir ideas en cuanto al manejo de la industria eléctrica y distribución de energía. Esta conferencia fue positiva para nuestra isla, ya que diferentes compañías de utilidad y de corriente se interesaron en nuestra tecnología y nuevos sistemas para la distribución de sistemas eléctricos. Nosotros consideramos que este evento es muy importante para acceder a las empresas eléctricas de las islas, es porque tenemos principalmente socios que fabrican productos con alto nivel de tecnología y calidad que pueden ser muy útiles para la distribución y la transmisión de energía. Esta es la primera vez que participamos, teníamos mucha información relacionada con la conferencia y con el evento, y nos interesó mucho porque nos parece la puerta de acceso a las islas. Nosotros estamos en primer lugar conociendo quiénes son las empresas que interactúan aquí, quiénes son las distribuidoras eléctricas, y la expectativa es a mediano plazo poder ser proveedores de esas empresas. Al final de la conferencia Carilec, los anfitriones, quienes en este año fueron El Mar, organizaron una fiesta de despedida para todos los asistentes, en donde no solo pudieron compartir ideas con diferentes empresas, sino que también disfrutaron al ritmo de la música local un cálido momento para el cierre de la conferencia Carilec. Atención, que un grupo de investigadores descubrieron en las selvas del Amazonas una tribu que se creía estaba extinta. El video fue grabado y al parecer ese fue el primer contacto que estos nativos tuvieron con la civilización. Una tribu aislada y desconocida, asentada en una zona de la Amazonía brasileña, colindante con Perú, ha sido grabada por primera vez por una cámara. Hasta ahora vivían aislados en el Perú, en la selva amazónica, sin contacto con el exterior. Estaban localizados desde el 2008, pero no ha sido hasta el pasado 26 de julio cuando se ha producido el primer contacto. Al encontrarse con los investigadores, los indígenas gesticulan e imitan el sonido de los animales para intentar comunicarse. Van incluso armados con arcos, flechas y cerbatanas. Uno de ellos incluso muestra una escopeta. Tras varios días de comunicación con el río de por medio, los investigadores se ganan su confianza gracias a la tribu de los Ashaninka. Hablan un idioma parecido y consiguen entenderse con ellos. La tribu, que ha sido identificada como el pueblo del río Xiane, está compuesta por unos 50 indígenas. Por su parte, la Fundación Nacional del Indio de Brasil ha advertido que muchas tribus indias que viven completamente aisladas en la selva amazónica están siendo diezmadas en la frontera con Perú y se refugian en Brasil. Y la Radiotón está en plena acción y muchas son las personas que se han unido a este bonito proyecto, llevando sus útiles escolares a las oficinas de Caliente. La gran Radiotón será los días 8 y 9 de agosto en Palm Beach, en donde varios medios de comunicación estaremos apoyando esta causa por la niñez de nuestra isla. En los pasillos de Caliente 90.7 estoy topándome con una linda y hermosa mujer que acaba de traer su donación para la campaña de música por educación. Mi amor, ¿tu nombre? Paola Guerrero. Paola, ¿cómo te sientes apoyando una campaña tan noble para ayudar a los niños de Aruba, el futuro de Aruba, mi amor? Muy bien, y me gusta lo que están haciendo. En Aruba hay muchos niños que lo necesitan, entonces es bueno ayudar a esta causa. Hoy por ti, mañana puede ser por mí. Entonces los invito a todos a que vengan cordialmente, ayudemos, porque todos en algún momento vamos a tener o tenemos hijos y nos gustaría que alguien nos ayudara cuando más lo necesitamos. Lo que tú quieres decir, Paola, que no importa la cantidad, sino el deseo y las ganas de ayudar, y poco a poco podemos lograr las metas, ¿no es así, mi amor? Claro, de poco en poco se va reuniendo y se va consiguiendo lo que se necesita. No tiene que ser caro, no tiene que ser cantidad, pero yo sé que poco a poco lo vamos a lograr.
Así como Paola, únete a esta causa, apoya a nuestra juventud, apoya a nuestro fundeshi, como se dice en Aruba, los niños. Una Aruba educada es la Aruba del futuro. Tú también traes tu contribución y únete a este 8 y 9 a lo que será el tremendo Radiotón. Música por educación, Music for Education, para todos ustedes. Los queremos. Este próximo lunes 4 de agosto, en nuestra programación, nuestro colega de deportes, Kadochi Koch, tiene preparado un programa especial de 15 minutos dedicado a los jinetes y amazonas que recientemente hicieron un tremendo papel en el Mundial de Jinete y Amazona que se llevó a cabo en Pereira, ciudad colombiana. Allí nuestro talento local ganó 3 medallas de oro y 1 de plata. Pues la cita para los amantes del mundo de los caballos es este próximo lunes a las 8:30 de la noche en nuestra programación de ATV. En otras noticias, su inmenso cariño por los animales ha llevado a un hombre en Ecuador a fabricar y donar sillas de ruedas para perros y gatos. Como nos cuenta Marta Spiusa, una loable labor que la viene desarrollando por más de un año. Freddy Lachira lleva casi un mes buscando la manera de que su perro Polo vuelva a caminar. A la mascota le detectaron problemas en la columna, una enfermedad que al final lo dejó inválido. Los veterinarios que visitó durante ese periodo solo le dieron una alternativa. La opción es dormirlo porque el animal sufre. Pero en su búsqueda encontró una opción diferente. Esta mañana Polo volvió a andar gracias a una silla de ruedas que fue elaborada con las medidas del can. Ya no lo veo sufrir a mi perro arrastrándose. Ya puede andar por la casa porque lo tenía amarrado para que no se lastime. El creador de estos aparatos es Rómulo Vélez. Él es dueño de un taller ubicado en Cantón Milagro, Guayas, pero visitó Guayaquil para participar en una feria de emprendedores. Su especialidad es el ensamblaje de aluminio y vidrio. Cuenta que la idea de fabricar sillas de ruedas para perros y gatos nació por su amor a los animales. Además, dice que esto no le quita mucho tiempo. En 2 horas ya ha terminado una. Fabricar así esta prótesis que ha ayudado ya a caminar a cientos de perritos, hablo de cientos porque creo que llegamos a las 150 prótesis que hemos fabricado a nivel nacional. Las sillas de ruedas para perros con discapacidad física tienen varios valores en el mercado, pero Rómulo las dona. Para él, la oportunidad de que mascotas como Polo puedan jugar y correr junto a sus dueños no tiene precio. Y como todos los viernes, nuestro querido amigo Juan Carlos Ventura, alias La Sonri, nos tiene todos los adelantos que están súper calientes en las redes sociales. Pero ¿qué será lo que nos preparó para esta semana? Hacemos contacto con La Sonri para ver qué nos tiene. Pulso Latino, el medio para mantenerte bien informado tanto en Aruba como internacional. Mi nombre es Juan Carlos Ventura, mejor conocido como La Sonri, a través de Caliente 90.7 de 1 a 5 de lunes a sábado. Aquí estamos en lo que está más caliente en el medio, señor, usted sabe, cuando usted consigue dinero, así mismo le van a llover las ofertas. Bueno, en este caso hablamos del futbolista colombiano que ya pertenece al Real Madrid, el señor James Rodríguez. El que pasa es que en las redes sociales han estado bombardeando la esposa de James Rodríguez. Ya dicen que esa esposa no es bien para él, que James se merece una mujer más bonita, y bueno, y muchos comentarios. Ella misma se encargó de dar su versión y de contestarle a esas personas que han estado especulando sobre su belleza, y ella dice que no tiene que parecerle bonita a nadie más, simplemente a su familia, incluyendo a la bebé que tienen y a James Rodríguez. Sabíamos que eso era de esperarse, usted sabe que ya James pasa a otro plano y va a conseguir mucha más cámara. Eso es en el caso de James Rodríguez. En este caso es que J Balvin acaba de terminar con su novia Alejandra, no Alejandra Forero de Pulso Latino, sino otra Alejandra. Ella es una presentadora colombiana que ya tenían varios años de noviazgo y había planes de boda. Bueno, J Balvin dice que por motivo de viaje, que está viajando mucho y mucho trabajo, pero aparentemente hay una tercera persona y la presentadora misma se encargó de dar declaraciones, y lo que quiso decir es como que J Balvin está saliendo con otra chica y que él tiene prueba. Al final, hombre, siempre dicen lo mismo.
la pelea que tuvo la hermana de Fishon en una discoteca, todos nos recordamos hace como un mes, que hubo una pelea donde hubo patadas, que parecía una ninja la señorita, hubo patada y golpe. Bueno, aparentemente fue porque la hermana de Fishon vio una conversación de Rihanna con Jay-Z. Eso está en rumores todavía, después se publicaron fotos donde están todos juntos, pero al final eso se quedó ahí. Bueno, ahora aparecen rumores nuevamente donde se dice que Jay-Z, el rapero Jay-Z y la cantante Rihanna están saliendo juntos. Estuve llamando a Rihanna a su teléfono privado, pero lamentablemente no la pude conseguir porque estaba durmiendo, pero en el próximo bloque sí le estaremos dando más información. Y la campaña que todos estamos involucrados, entre ellos Pulso Latino, es Música por Educación. Recuerda, 8 y 9, traer tu donación a Palm Beach Plaza. Tendremos un programa muy especial, especialmente para los niños de Aruba, donde queremos que toda la comunidad de Aruba se involucre y ayudemos a nuestros niños de Aruba. Para Pulso Latino, el programa que te mantiene informado a través de Canal 15 ATV, mi nombre es Juan Carlos Ventura, mejor conocido como La Sombra. Seguimos con Alejita, que está muy bonita hoy, viernes. James Rodríguez deja ver otra faceta en Bogotá. El 10 del Real Madrid se lanzó como empresario, así como lo oyen. El volante de la selección Colombia comenzó trabajos desde hoy viernes con el equipo español. Con una enorme sonrisa reapareció en Colombia la nueva estrella del fútbol mundial, James Rodríguez. Espero que puedan también pasarla bien y vamos a todos con buena actitud todos. Muchas gracias. Hizo una parada en Bogotá para lanzar una bebida energizante que llevará su marca personal. Los fondos recaudados serán destinados a su fundación Colombia Somos Todos. Aunque solo pudimos verlo de lejos y a través de un agujerito, su familia sí estuvo cerca para contarnos un poco de lo que vive hoy el goleador de Brasil 2014. Felices, contentos y bueno, viviendo el día a día, una experiencia más, con alegría y en familia, que es lo más importante. Y sobre su presentación en el Bernabéu. Yo pienso que él estaba nervioso, tanto como nosotros, ¿no? Yo estaba en mi casa mirando la presentación y desde que empezó yo ya estaba llorando. Está en el equipo de sus sueños. El nuevo 10 del Real Madrid viajará hoy rumbo a España para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti y así empezar a escribir un nuevo capítulo de su carrera, esta vez en la Liga de las Estrellas. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.